Doy gracias a Dios por el privilegio que me concede de dirigirme a ustedes una vez más. Quiero compartir una breve reflexión, o mejor dicho, un pequeño estudio respecto de las palabras que aparecen en el Salmo capítulo 137. He dejado un texto al pie del video y todo el tema es Dios permitía el genocidio en la Biblia y quiero que lo meditemos detalladamente con las palabras de un salmista que escribe este salmo, valga la redundancia, y quiero tomar ese verso, el versículo 9 del capítulo 137 de Salmo, y luego ponerlos en contexto con lo demás. Dice a la letra de la siguiente manera: dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Muchas veces uno, al encontrarse estas palabras, no se puede quedar sorprendido. Uno puede quedarse sorprendido por lo que está diciendo el salmista. Unas palabras bastante duras, unas declaraciones bastante fuertes en nuestro tiempo. Es leer esas palabras o escuchar esas palabras nos parecen demasiado brutales. Pero poniéndonos en el contexto del salmista, este salmista escribe su cántico, un cántico de tristeza en esta ocasión, de los ríos de Babilonia. La vivencia que ellos tenían en los ríos de Babilonia, el dolor que ellos pasaban en los ríos de Babilonia. Ellos se sentaban ahí en los ríos y lloraban. Entonces, cuando nos encontramos estas palabras, nosotros tenemos que entender primero, un salmo, que el salmo es un cántico, una alabanza, se escribe dependiendo el estado de ánimo de la persona. Un salmo se escribe dependiendo del estado de ánimo del autor. Si el autor está en un momento alegre, va a escribir una canción alegre. Si está en un momento de tristeza, obviamente va a escribir una canción de tristeza. Si está en un momento de luto, obviamente va a escribir canciones de luto, como el libro de Lamentaciones, que son solamente endechas, cánticos de tristeza, cánticos de luto. Quiero que nos quede eso muy claro. Toda canción se escribe dependiendo del estado de ánimo de la persona. Si usted está en su primer amor, usted va a escribirle una canción a su esposa de algo demasiado hermoso. Pero si está en un momento de despecho, su canción va a ser triste. Y todo depende del estado de ánimo de cada persona. En este caso, los salmistas no eran la excepción. Ellos escribían dependiendo del estado de ánimo de ellos. Por eso encontramos a veces al salmista escribiendo que Jehová es su pastor, que nada le faltará. Y otras veces lo encontramos diciendo que Dios no ha escuchado su oración, hasta cuándo Dios te olvidará de mí. Y entre las diferentes formas de expresar su dolor. Ahora, el salmista del Salmo 137 está escribiendo desde el ángulo que ellos vivieron en Babilonia, el dolor que ellos vivieron en Babilonia, cómo ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Al inicio todavía lo dice: los que nos llevaron cautivos a Babilonia nos pedían que cantáramos una alabanza al Señor, y ellos decían: ¿cómo nosotros vamos a entonar una alabanza para Jehová en tierra ajena? Incluso en este salmo ellos se quejan contra los edomitas. Los edomitas eran los hermanos de los israelitas, eran el pueblo más cercano a los israelitas. Eran, podemos decir con palabras de nuestros tiempos, tenían una relación diplomática bastante cerca. Tenían una relación diplomática bien estrecha. Ellos se llevaban bien, todo porque el culto a Jehová había nacido en el país de Edom. Entonces, por esta razón ellos mantenían eso. Incluso se les había dicho a los israelitas
no te metas ni ataques al edomita, porque recuerda que el edomita es tu hermano, o sea, porque ellos tenían el mismo Dios. Los edomitas adoraban a Jehová igualmente que los de Judá. Entonces, en este salmo, del Salmo 137, los de Judá se quejan contra los edomitas, porque dicen que cuando vieron que Babilonia los estaba atacando, Edom no hizo nada, Edom se quedó quieto y que incluso gritaban arrasarla, porque obviamente Babilonia era un imperio bastante grande. Nadie iba a salir a la defensa de Judá, porque nadie iba a poder hacerle frente al imperio babilónico. Entonces dice que ellos se quejan porque los edomitas se quedaron quietos. Solo veían cómo arrasaban con Judá y no hicieron nada, no respondieron nada. Sus grandes hermanos, los edomitas, se quedaron quietos. Entonces, en este salmo, ellos se están quejando, ellos sienten el dolor, no solamente por los babilónicos, sienten el dolor y el rencor contra los edomitas, que eran sus hermanos, por tener el mismo Dios. Entonces, ellos dicen al inicio que ellos se sentaban en los ríos de Babilonia y ahí ellos lloraban, y que los habían llevado cautivos les decían: cántenos un canto de los que cantaban en Sión, pero ellos decían: no lo vamos a hacer en tierra extraña. Luego ellos continúan diciendo que les dice: bienaventurado aquel que les diere el pago a ustedes. Y les dice: dichoso aquel que agarre tus hijos y los estrelle contra las peñas. Cuando leemos eso, son palabras bastante duras, incluso son argumentos patéticos y paupérrimos que utilizan los ateos para querer atacar a la iglesia. Porque dicen: miren, en la Biblia satánica no dice eso, pero la Biblia evangélica dice esto. Y quieren sacarnos esos versos donde ellos con eso quieren decir que Dios apoyaba y aprobaba el genocidio en la Biblia. Y que la Biblia satánica no dice eso. Entonces, primero, es un argumento patético y paupérrimo, débil y estúpido que utilizar ese argumento sacando estos versos de su contexto. Primero, vuelvo a aclarar, el salmo se escribe dependiendo el ánimo del autor, dependiendo el estado emocional en la que se encuentre el autor. Si el autor del salmo se encuentra feliz, va a escribir un salmo que bienaventurado Jehová, que hizo los cielos y la tierra y cualquier cosa. Pero si el salmista, el autor del salmo, está completamente triste, va a escribir salmos como: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Entonces, todos los salmos dependen del estado de ánimo de la persona que lo escribe. Entonces, cuando revisamos todo eso, el escritor, que tuvo que haber sido uno de los habitantes de Judá, que había sido llevado cautivo a Babilonia, él está escribiendo desde el dolor de su corazón. Él está escribiendo desde el dolor de su corazón, y por eso dice: bienaventurado quien le haga a Babilonia lo que nos hizo a nosotros. Bienaventurado quien castiga a Babilonia, bienaventurado o dichoso aquel que agarre sus hijos, sus niños, y los estrelle contra las piedras. Cuando uno lee esto, uno se queda y uno dice: ¿y esto por qué está en la Biblia? Obviamente está porque es el escrito de una persona que se sentía con dolor, estaba triste y estaba rencorosa contra los babilónicos. Es como que a usted le quieran pedir, le digan que perdone en el momento en que le han matado a un hijo, en el momento que le han matado a un familiar. Como que alguien se le acerque y le diga a usted: perdone a esa persona. Usted lo que menos quiere en ese momento es perdonar. Como cuando usted está triste y alguien se le acerca y le diga: mire, no está triste. Usted no puede estar triste de la noche a la mañana. No puede estar alegre, de un momento a otro. Tiene que pasar un proceso hasta que le pase la tristeza. Como que usted pierda un ser querido, se muera de una manera natural, y alguien se le acerque y le diga: mire, es la voluntad de Dios. A usted no le basta solamente que le diga eso. Usted se sigue preguntando: Señor, ¿por qué te lo llevaste? Pero cuando todo está bien, le dice al Señor: el Señor, gracias por la vida de mi familia y todo eso. Pero cuando perdemos un familiar, siempre le preguntamos: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, incluso nuestras oraciones dependen de nuestro estado de ánimo. Ahora,
Igual en la escritura, cuando leemos, por ejemplo, cuando Israel fue a conquistar Jericó y todas esas ciudades, obviamente tuvieron que darle muerte a muchas personas, pero era un tiempo de guerra en el que se vivían, que incluso lo hicieron con Israel y con todos los demás países, lo hacían, era algo muy común, muy del día en aquel entonces. Y todos cuando lo hacían siempre decían, nuestro Dios nos ha dicho. Por ejemplo, ya lo he mencionado muchas veces, si Egipto venía y conquistaba a Israel, ellos decían, Ra nos entregó a nuestros enemigos en nuestras manos, iban y lo escribían en sus murales, este día Ra entregó a nuestros enemigos en sus manos. Incluso cuando iban a conquistar la tierra decían, Ra nos ha entregado a este país en nuestra mano y por eso lo tenemos que llevar. Babilonia, cuando iba a conquistar otro pueblo, ellos iban en nombre de su Dios. Ellos llegaban y decían, Marduk nos ha entregado a estas personas, nos ha entregado este pueblo y lo vamos a conquistar. Israel no era la excepción. Israel también llegaba y ellos decían, Jehová nos ha entregado este pueblo en nuestra mano, pero todo era una conquista. En realidad no era que Dios los había mandado, ni que les decía vayan a quitar la tierra a ellos, pero ellos tenían que justificar de una manera lo que iban a hacer. Era algo muy común en aquel tiempo. Los tiempos han cambiado, nuestros tiempos son otros, pero en aquel tiempo era algo muy común. Entonces, primero que nada, Dios en toda la Biblia se muestra como un Dios de amor. Dios en toda la Biblia se muestra como el defensor del huérfano, se muestra como el defensor del anciano, se muestra como el defensor de la viuda, se muestra como el defensor del extranjero, se muestra como el defensor de todo. Incluso les decía, miren, el que tenga esto, comparta con el que no tiene. Incluso fueron las mismas palabras de Jesús. Jesús decía, miren, el que tenga Juan el Bautista igual mencionaba, el que tenga 2 capas, dele una al que no tiene. El que tenga que comer, dele, comparta con el que no tiene. Entonces, cuando revisamos las acciones del pueblo de Israel con las palabras de Dios y el mensaje de Dios, son bastante contrarios. Dios mandaba a demostrar amor al ser humano porque todos somos a imagen de Dios. Entonces, mandaba a demostrar amor por los demás, pero el salmista escribe desde el dolor de su corazón. Como les digo, no es fácil ser cautivo. Pongámonos un momento en los zapatos del escritor del Salmo. Si usted está siendo cautivo en Babilonia, se están burlando con ustedes, en un acto de burla le digan, no, me cantando las alabanzas, las canciones que cantabas allá en Sión. Usted va a escribir desde el dolor de su corazón. Entonces, estas son las palabras del salmista. Las expresiones del salmista no son las palabras de Dios, es el salmista quien está diciendo esto. Entonces, muchos quieren argumentar con estos versos de no, Dios permite eso, y ahí dice que Dios permite que maten a los niños. No, Dios no está permitiendo, ni permitió en la antigüedad, ni permite ni en nuestro tiempo, ni va a permitir ni en el futuro que se mate o se le arrebate la vida a un ser humano, porque Él es el único que quita y da la vida. Entonces, pero el salmo depende de la emoción, del estado emocional del salmista. Cuando comprendemos todo eso, nos damos cuenta de que todo muchas veces lo malinterpretamos. Muchos toman este versículo para querer hacer quedar en mal la iglesia o hacer quedar en mal la Biblia. Muchos lo malinterpretan y lo usan mal. Pero cuando entendemos, ellos han sido llevados a Babilonia. No solamente están enojados con los babilonios, están enojados con los edomitas. Ya recordé y les dije que los edomitas eran los hermanos de los israelitas, porque compartían el mismo Dios. Tenían unas relaciones diplomáticas bastante cercanas, pero cuando Babilonia atacó a Judá, los edomitas no quisieron salir al encuentro. Es como que cuando a un amigo suyo lo van a golpear y es 4 veces más grande que uno, usted sí sabe que va a ir solo a aguantar, no se va a meter.
aunque ame a su amigo. Entonces los edomitas igualmente, al ver a Babilonia, el gran imperio babilónico, no se iban a ir a meter. Los judíos, los de Judá, cuando vieron esto, lo vieron como un acto de cobardía y se enojaron. Se están enojados con los edomitas y obviamente están furiosos y rencorosos contra los babilonios por la burla, haberlos llevado cautivos a ese lugar. Pero que el salmista escriba eso no quiere decir que Dios permita el genocidio. No quiere decir que Dios permita que alguien le arrebate la vida a un niño. Dios vela por la vida de todos. Incluso Él dice, yo no quiero ni la muerte del pecador. Lo que yo quiero es que el impío deje su mal camino. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere la muerte de nadie. No quiere la muerte del pandillero, no quiere la muerte del ladrón, no quiere la muerte del violador. Lo que quiere es que deje su mal camino. No quiere la muerte de nadie. Él quiere transformar la vida de todas las personas. Eso lo dice el salmista, pero no lo dice Dios. Dios lo que nos dice es ama, perdona, olvida. Y por eso Jesús dice, y ama y oren incluso por sus enemigos. Entonces cuando entendemos eso y las acciones y algunos escritos de ellos y cómo ellos justificaban lo que ellos hacían, no podemos atribuirle a Dios las maldades del ser humano ni el dolor del corazón del ser humano. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a amar, que es la humanidad que siempre Dios ha querido, que todos seamos tengamos las cosas en común, que todos nos amemos. Incluso Apocalipsis cierra con una tierra así, tierra nueva, cielos nuevos. Una tierra donde la gente se ame, la gente se respete, no haya más muerte, ya no haya más llanto, no haya más tristeza, porque la gente se tiene que amar el uno al otro. Ese es el punto que nosotros tenemos que comprender. En la Biblia, repito, Dios no permite el genocidio. Dios no permite que se le arrebate la vida a nadie. Muchos escritores pusieron ahí, Dios nos entregó a nuestros enemigos en la mano, y ya dije eso, era algo muy común. Cualquier país que iba a conquistar a otro, y decían que su Dios los había enviado. Y tenemos que comprender eso. Si usted escribe una canción en un momento alegre, la va a escribir de maravilla. Si la escribe en un momento triste, la va a escribir con tristeza. Si le escribe un momento de luto, va a escribir una alabanza del luto. Incluso considere las veces que usted selecciona las alabanzas que va a cantar cuando le toca un privilegio. Si usted está alegre, va a cantar alabanzas como alabaré. Pero si está en un momento triste, usted va a cantar alabanzas como dime porque estás triste, y así sucesivamente. Si es un momento de que se le ha perdido la vida a un familiar, va a cantar alabanzas como más allá del sol, y así sucesivamente. Y los salmistas así eran. Ellos escribían dependiendo cómo ellos estaban en su condición en ese momento. Y en el momento del Salmo 137, ellos estaban cautivos, estaban tristes, estaban deprimidos y estaban con dolor en su corazón hacia sus enemigos. Pero eso no quiere decir que Dios permita el genocidio. Aprendamos a comprender la Escritura. Que Dios les bendiga en gran manera.